La economía sumergida. Podríamos definir la economía sumergida o economía en B como aquella parte de la actividad económica que discurre al margen de los registros, estadísticas y controles oficiales que, debiendo formar parte del PIB, no se incluyen en su cómputo. Hemos decidido orientar la definición del concepto de economía sumergida centrándonos en lo que se conoce como economía informal, sin considerar oportuno analizar las actividades ilegales o la llamada economía ilegal. En estos gráficos hemos querido plasmar la implicación de la economía sumergida en referencia a la evolución del PIB a lo largo de los años. En el gráfico de la izquierda observamos la evolución del PIB en millones de euros y apreciamos la lenta pero constante caída desde el año 2008 hasta 2013. En el gráfico de la derecha, por su parte, apreciamos directamente lo que afecta a la economía sumergida al PIB. En 2008 suponía un 19-20% de su capacidad, y en estos momentos, en 2013-2014, ronda el 25%. Y la pregunta es, ¿por qué no facilitamos las cosas para que desaparezca esa zona roja y se pueda sumar a la zona verde y aumentar la capacidad productiva del país? Es obvio que hacer que desaparezca la economía sumergida es imposible, pero disminuirla es un factor clave, y por el momento no se están poniendo los medios adecuados para ello. En este tercer gráfico hemos querido plasmar cómo la economía sumergida es un factor que sobreestima la tasa de desempleo. Aunque los datos rondan los 6 millones de desempleados, las personas implicadas en el mundo sumergido se declaran como personas que están buscando activamente un empleo, para encubrir su situación real. De este modo, se las clasificará erróneamente como desempleadas y no como ocupadas. Más o menos esta sobreestimación que comentamos ronda el millón de personas, número que tendríamos que restar a esos 6 millones de desempleados citados anteriormente para aproximarnos a ese dato real de desempleo. Hemos tomado 3 puntos que consideramos como las principales causas que facilitan la existencia de este circuito informal que se escapa del circuito legal de nuestra economía. Primero, presión fiscal. Dentro de presión fiscal vamos a distinguir entre presión fiscal directa y presión fiscal indirecta. Presión fiscal directa. Si se mantienen unos impuestos tan elevados, es decir, si a la gente le haces pagar mucho en tema de impuestos, vas a acabar asfixiándola. Sería preferible bajar ese rango de tipos impositivos de manera que la gente se encontrase, entre comillas, más cómoda tributando y facilitarían que la gente siguiese el cauce de la tributación y no buscase otras salidas externas. Por otra parte, la presión fiscal indirecta. Aquí comentar que el mecanismo impositivo es muy complicado. Hay que poner todo referente a la tributación mucho más fácil. Ejemplos. Muchos arrendatarios de locales, que son personas mayores, son las encargadas de hacer la declaración de IVA. No se les puede pedir a esas personas que tengan que empezar a hacer todo vía informática, rellenando una serie de formularios que luego tienen que confirmar a través de un PIN y un SMS. Es todo bastante absurdo. Segundo punto, inflación legislativa. El mismo nombre deja claro cuál es el planteamiento de este punto. Existen muchas leyes, muchos reglamentos, muchas órdenes. No sabemos por qué tantas. Bueno, sí lo sabemos. Hemos llegado a un punto en el que se da el caso que aunque la gente quiera cumplir con la legislación vigente, está totalmente perdida y no se conoce el camino a seguir, lo cual podría achacarse a una escasa formación en el ámbito, pero más bien está relacionado con las dificultades que parece que nos quieren poner. Tercer punto, falta de legitimidad moral o corrupción. Para que exista una presión fiscal elevada hay que dar ejemplo. Conocer de dónde va el dinero recaudado, iniciativas para mejorar aspectos de la ciudadanía, etc. Pero por desgracia, todo eso no existe. Tenemos demasiados casos de corrupción. Por tanto, si desde el mismo gobierno se dan actos de corrupción o falsificación de datos para una supuesta contabilidad ¿qué podemos esperar de los ciudadanos? ¿Acaso tienen algún comportamiento que exigirles? El propio ejemplo e imagen del país se ve perjudicado de puertas afuera, lo que no contribuye al crecimiento futuro, pero a la vez de cara a sus ciudadanos que dejan de confiar en el sistema, ya que este es quien les ha defraudado. Hemos llegado a un punto en el cual somos partícipes de tantos y tantos casos de corrupción que es la vidilla del día a día y ya lo vemos como algo normal.
Además, nadie es capaz de actuar contra ello con mano de hierro. Una vez analizadas las causas, vamos a pasar a estudiar las principales consecuencias de esta práctica. Por una parte, la reducción de la recaudación fiscal, el hecho de que haya contribuyentes que se exenten de sus obligaciones y opten por la vía de no declarar parte de sus ingresos, establece mayores cargas para aquellos que colaboran en el sistema legal. Por otra parte, se acrecenta ese déficit público, ya que el saldo presupuestario sería aún más desfavorable debido a esta disminución de la recaudación ya comentada. Otro hecho de carácter más social y no menos importante es el reparto desigual de las cargas. Esto significa que habrá una mayor discriminación para aquellos contribuyentes, como hemos comentado, que sostengan mayores cotizaciones y cumplan con sus obligaciones tributarias en comparación con los que no lo hacen. De esta forma, al haber una menor recaudación, se deberán hacer mayor presión para aquellos que estén aportando parte de sus ingresos en forma de declaraciones. El estado de bienestar se va a ver afectado de igual manera al disponer el Estado de menos dinero para financiar los gastos públicos y principales servicios. Esto supone peores condiciones para la población, incluidos aquellos que no están contribuyendo en esta recaudación tributaria. Por otro lado, genera paro, es decir, la economía por sí misma destruye empleo. Todos los que trabajan al margen de la ley generan una competencia desleal a quienes trabajan de forma regulada. Esta competencia desleal hace que acaben expulsando del mercado a quienes actúan en la legalidad, ya que no pueden competir en estas cuestiones con los defraudadores. Por otro lado, las pensiones podrían ser incluidas, ya que son afectadas de la misma forma, en el apartado del estado de bienestar, es decir, el hecho de que haya menos dinero para invertir en los ciudadanos hace que las pensiones sean otro gasto que se va a ver reducido y más desfavorecido. Este hecho es digno de resaltar, ya que a largo plazo incluso aquellos que se están quedando fuera de la contribución tendrán una peor calidad de vida y sobre todo aquellos que lo están haciendo y de forma injusta se ven afectados. Por otro lado, es importante hablar de una comparativa ciudadana, el hecho que tiene el componente moral entre aquellos que contribuyen y los que no lo hacen. En este gráfico podemos observar el porcentaje de la economía sumergida en España por sectores, donde observamos claramente cómo la construcción tiene un peso bastante importante, siguiéndole todo lo que son complejos hoteleros, restaurantes, luego comercios, industria, etc. Para finalizar, con este último gráfico hemos querido establecer una comparativa entre la economía sumergida española con respecto al resto de países de Europa. Podemos observar cómo Austria y Luxemburgo son los países europeos con un porcentaje de economía sumergida menor y Bulgaria y Rumanía los países con un porcentaje de economía sumergida mayor. La media marcada por la OCDE se sitúa en torno al 20-21%. Y nuestro país, España, se encuentra varios puntos por encima, en torno al 24-25%, más o menos.